Saludos amigos y amigas, perdonen el retraso de hoy porque habíamos prometido que empezábamos a las 10, pero como mañana no empecemos a las 10, porque claro, Anabel la llamo. No, aquí estoy dándome un desayuno con diamantes. No, con diamantes no, porque fue a un tenderete que organizó el diario Aviso después de la entrega de los premios Tauriente. Y dice que quedaba y que le daba pena que quedara esa comidilla, esas exquisiteces que pusieron los compañeros del diario Aviso. Y estaba todavía esta mañana allí. Y yo, que no me lo creía. Mira que yo cuando me vine para arriba, que vine tarde, dice, no, iba a estar un ratito más. Hola, Anabel. Menos mal que hay testigos, porque, por ejemplo, Tomás, querido amigo oyente de Tacoronte, y su compañera Carmen, que estaban por allí, pueden atestiguar que, bueno, que pasamos un rato, sí, la verdad que bien entretenido y bien divertido, diría yo, en el sentido de compartir con gente amiga como ellos y otros amigos y amigas que nos encontramos allí. Y bueno, casi que por eso y por juntar a algunos amigos que hacía tiempo del Centro de la Cultura que no veíamos, mereció la pena, ¿no? Y bueno, hay que agradecer, pues por supuesto, ¿no? al periódico y a la fundación ese reconocimiento y felicitarlos, porque yo creo que fue un acto muy entretenido y bueno, pues muy interesante. Cada premiado dijo lo que quiso, obviamente, y bueno, quizás me quedaría con el mensaje de la libertad de expresión que planteó el presidente de la fundación, ¿no? La lucha por el periodismo independiente y por todos esos valores que, bueno, pues hay que reivindicar. Y luego, bueno, pues hay que felicitar aquí a Deyanira, nuestro querido coordinador, que se puso guapo, con pajarita incluida, y que dio unas palabras, bueno... lo que es una pajarita, ¿eh? Bueno, César, menos tú, la pajarita ya saben todo el mundo lo que es. César no quería ir con corbata, sino él quería ir más elegante y creo que tuvo un buen acierto. ¿Qué jeta tiene? Tu asesora de imagen le dije que tenían que ir, o tu asesor de imagen. Tenían que ir ellas, ¿no? Que son las que predominan aquí en el centro, mujeres, todas predominadas. El sector de las mujeres, lo cual me parece muy bien, y tenían que ir una mujer. Bueno, y me echaron al viejito, al viejito calvo y acabado. Ay, Dios mío. Bueno, en serio decir que creo que, bueno, nos daban un par de minutitos para intervenir y por lo tanto no era el momento de grandes discursos, pero creo que resumiste muy bien, pues yo creo que lo que había que expresar allí, ¿no? Así que estamos muy orgullosos, la verdad, muy, muy contentos. ¿Viste? Con los pelos de punta, los pelos, bueno, los de los brazos. Bueno, pues... Porque en la cabeza ya, como tú sabes... Dicho lo cual... Bueno, se agradece y hay que felicitar efectivamente a la Fundación del Diario Aviso, porque se lo organizó muy bien, el espectáculo fue magnífico, los premiados, vamos... un gran ambiente y yo creo todo muy, muy bien, muy bien. Bien, pues... Bueno, venga, contarnos el programa y tantas cosas. Hemos puesto un pequeño vídeo en Instagram y además estamos pendientes hicimos por supuesto que algunas fotos, pero estamos pendientes sobre todo de que nos permitan, digamos, nos permitan retransmitir, poner la grabación, que nos parece pues interesante y pues creo que a ti te dijeron que por supuesto que nos dejaban ese audio y creo que el vídeo pues también se va a retransmitir, o sea que, bueno, pues por la parte que nos toca pues difundiremos ese acto, ¿no? Y bueno, César, no sé si Ángel Víctor Torres te dijo que de acuerdo, que de aquí en adelante van a cumplir con lo prometido y van a considerar al Centro de la Cultura como lo que es,
o dio la callada por respuesta, porque... Con simpatía y que había tomado cuenta, pero no sé bueno, qué quiere decir eso. Tomó nota, bueno. Pues entonces estamos ya tranquilos. Rápido nos vamos a ir con el contenido del programa. Hoy tendremos a Lidia Falcón dentro de unos minutos, que ya toca, o sea que ya deberíamos irla llamando. Luego nos iremos a hablar con Inma Évora, que habíamos convenido hablar ayer, no fue posible, y hoy hablaremos con una activista que es un ejemplo, ha sido un ejemplo de la plataforma Afectados por la Hipoteca y tiene mucho que decir la paz. Además, ahora que van a retomar asambleas y movilizaciones, creo que es muy interesante volver a lanzar ese mensaje de denuncia de lo que está pasando, de esos desahucios que continúan produciéndose día sí día también, ¿no? Y luego nos iremos a Gran Canaria para hablar con Roque Calero. Bueno, pues ya saben, el padre de ese libro maravilloso que publicamos, ingeniero industrial y bueno, pues del desarrollo sostenible. ¿Cómo es el título del libro, César? Cuéntame. Los cimientos del mundo sostenible. Un mundo sostenible que bueno, que está actualizado, pero siempre le pedimos que haga el volumen 2, ¿no? A ver qué nos cuenta hoy Roque Calero. Y bueno, hay mucha actividad, hay plenos en el Cabildo de Gran Canaria y también en el Ayuntamiento, de Las Palmas de Gran Canaria, en el Cabildo tinerfeño. Hay 2 plenos en el Cabildo de Tenerife, uno ordinario con los temas habituales dentro del pleno, pero después hay un pleno extraordinario convocado de urgencia por el presidente por la situación crisis que hay en el seno del Instituto de Atención el IAS, la Social y Sociosanitaria, las denuncias por el funcionamiento por parte de los trabajadores, etcétera, ¿no? Y pues el presidente convocó un pleno que se celebrará al término del primer pleno, o sea que vamos a estar pendientes. Luego pues hay... no tengo el guión aquí, César, así que te voy a pedir que lo comentes tú mismo, porque tenemos a las 11 la rueda de prensa y se nos va a hacer tarde. Bueno, pues... Rápido comento que se inauguraba esta mañana la Feria del Bienestar y la Salud en la Plaza del Cristo, promovida por el Ayuntamiento de La Laguna. Bueno, tenemos una cápsula de Antonio Cabrera de León. La cápsula se titula González Demócrata. Bueno, González es Felipe, porque se celebra, creo que es el aniversario de 40 añitos del 82. Exacto. Por el cambio, decían aquellos lemas de... Bueno. ¿Quién se imaginaba que iba a dar un cambiazo, pero tan profundo? A ver qué nos cuentan la cápsula. El Felipito González. Antonio Cabrera, González Demócrata. Bueno, Santiago Pérez ha convocado una rueda de prensa ahora a las 11 en urbanismo para dar cuenta del proceso que se lleva a cabo desde su departamento en los expedientes sancionadores en materia de disciplina urbanística. Hay declaraciones. El presidente del Gobierno de Canarias mantiene hoy un encuentro con el presidente de la Asociación de Descendientes Canarios de San Antonio de Texas. Hay varias comisiones en el Congreso de los Diputados. Hablaremos, por supuesto, con Memes sobre libros y con Carmen Delia, que está preparando en Santa Cruz, precisamente con otro compañero, Marcelino, la Feria Tricontinental, que se celebra a partir de mañana sábado. Y bueno, siempre hay que ir un día antes para organizar y para hacer el montaje, y por allí la tenemos en Santa Cruz de Tenerife. Y bueno, pues otras muchas cuestiones de las que iremos dando cuenta. Muy bien, muy bien. Bueno, pues nos vamos con la compañera Lidia Falcón a ver qué nos cuenta. Había escrito un artículo, ¿no? Sorprendiéndose efectivamente de ese tratamiento tan magnífico, con José Antonio. Nada más y nada menos. Ay, Dios. Uy, no se te oye. Sí, cuando iban a
que sus restos pues, ahora sí. En base a la ley de memoria democrática pues iban a quitarlos, ¿no? Decía, el gobierno respeta a José Antonio Primo de Rivera, ¿no? Y en base a esa afirmación pues le responde Lidia Falcón. Bueno, Lidia Falcón además dice que ella respeta a Hitler. Lidia, ¿verdad? Oh, pues si respetan a José Antonio Primo de Rivera, tú puedes decir que respetas a Hitler, ¿no? Respeto. Ay, a Franco, y a todos estos chicos inocentes y demócratas, ¿verdad? Sí, bueno, no eran muy demócratas, pero eran benefactores de la humanidad. Sí, pues porque vinieron a poner orden en un país caótico y a evitar pues males mayores. Mataron 1 millón de personas, ¿verdad? Para limpiar. Claro, y exiliaron a 500.000 más y nos dejaron durante 40 años en la infamia, la ignominia, la miseria, el atraso cultural del que no nos hemos recuperado. Pero tenemos que tratarlos con mucho respeto. Con mucho respeto, pues sí, igual que a Franco, ponerlo ahí en otro sitio, no, hombre, no está allí en... Y con el permiso, además, claro, con el permiso de la familia, porque la familia también merece mucho respeto. La familia que ha vivido de todos los bienes incautados y robados y expoliados durante 40 años, que se ha quedado con esa herencia sin que nadie le haya exigido la devolución siquiera. Y todos hemos de tratarles con respeto. Claro, te estás refiriendo, lo digo por poner en antecedentes a nuestros oyentes, al artículo que te envié, ¿no? Sí, el último artículo. Pero mira, cuéntalo despacio, Lidia, porque es un cachondeo esto, ¿no? O sea, que vamos a normalizar ya, están en las fosas, pues eso, a lo mejor no sé, bueno, no se sabe cuántos, ¿no? Pero a lo mejor 100.000 personas. 100.000 asesinados hay en fosas todavía. Se viene hablando de la memoria histórica desde el año de la pera, de Zapatero, después que sí la memoria democrática y tal, y ahora está diciendo el presidente, el ministro de la presidencia, pues que bueno, que ahora sí que se va a hacer, no sé qué y tal y cual. Chica, cuéntanos, porque es que esto es una falta de respeto con las familias, porque además las mismas familias uno las ve lleno de miedo porque han normalizado el no reclamar el cuerpo de sus asesinados. Es terrible. Ya. Pero es que, más que un cachondeo, es una infamia. Nuestro país perdió la guerra civil, evidentemente. Y tampoco ganó la guerra mundial porque mantuvieron al dictador y a toda su corte y a todos sus sicarios y a todos sus asesinos, los mantuvieron aquí, amparados por los Estados Unidos y montando las bases militares de las que disfrutamos todavía. Y después, cuando llegó la transición, pues fue eso podríamos atribuirle ese calificativo del cachondeo, porque cambiándole el nombre a cosas, yo no sé si te he contado ese episodio, porque no es una anécdota, es muy representativo, que yo vi, porque ya sabes, cuando empezó ya la democracia, abolieron el Tribunal de Orden Público, que era el tribunal de represión que había funcionado, bueno, unos 20 y tantos años, porque antes todo se juzgaba por los consejos de guerra militares, y así se fusilaba a la gente como se matan gallinas en el matadero, ¿no? Bueno, pues entonces abolieron el Tribunal de Orden Público y montaron, dijeron que iniciaban una nueva época con la llamada Audiencia Nacional. Y estaba yo en el edificio del Tribunal Supremo, que está aquí en el centro de Madrid, y donde están alojados diversas instancias judiciales. Las audiencias provinciales, todavía entonces había lo que llamaban audiencias territoriales, pero no me voy a meter en estos detalles, y la audiencia y el Tribunal de Orden Público. Entonces llegaron unos carpinteros y quitaron el cartel de la puerta del Tribunal de Orden Público. Claro, Tribunal de Orden Público tiene tres palabras. Y pusieron el cartel Audiencia Nacional. Y como el cartel era más pequeño porque tenía menos letras, quedaron los rasguños, quedaron el barniz de la puerta dañado en los extremos. Y allí quedó el cartel de Audiencia Nacional en el espacio central de lo que antes era el Tribunal de Orden Público. Y eso me parece a mí, ojalá, ¿verdad?, en vez de solo radio y poder hablar, tuviéramos también televisión o un vídeo
para haber hecho un corto diciendo, esta fue la transición democrática. Cambiaron el cartel, le cambiaron el nombre a las instituciones represivas. Por supuesto, pues ya sabemos, el niño siguió hasta su dulce muerte y no se purgó ninguno de los cuerpos represivos, tanto los grises como la policía en política social, etcétera. Y eso es lo que somos herederos, por lo tanto, en realidad estamos manteniendo pues la misma farsa de que somos democracia sobre los cimientos y parte del edificio del fascismo anterior. De modo que realmente lo que es triste, como comentamos tantas veces, César, es que la población civil, es que la conciencia social no se remueva. Solo somos unos cuantos grupos, están los de memoria histórica, con nuestros queridos compañeros que están allí desde hace 40 años repitiéndolo, exigiendo un poco de decencia, porque ni nos van a indemnizar, ni por supuesto los muertos los pueden resucitar. Entonces, esta vergüenza, porque es una vergüenza, parece mentira también que aunque solo sea de fachada, esta Unión Europea nos les haya exigido hace ya tiempo el que nos reconozcan, porque ¿qué nos van a indemnizar? ¿Cómo me van a indemnizar que fusilaron a mi tío, que fue el capitán de aviación Virgilio Leret Ruiz, que estaba en la base de Hidros de Mar Chica de Melilla el 17 de julio del 36? Y después de defenderse del ataque de las mejalas jalifianas, que era el ejército marroquí que movilizó Franco, pues lo fusilaron con 3 compañeros más. Y no hemos encontrado nunca los restos. Sus hijas han muerto, la última ha muerto hace muy poco, mi prima Carlota Leret O'Neill, ha muerto sin haber podido darle un entierro decente, el entierro, porque lo demás era todo indecente, a su padre. Y a mí pongo este ejemplo, pero claro, tenemos 1 millón de muertos, tenemos 150.000 restos de nuestros compañeros, de nuestros padres, de nuestros abuelos, en todas las cunetas y en todos los campos de España. Han expoliado incluso a gente muy de orden, porque la familia Sota, la familia vasca Sota, que era católica y además, bueno, pues de orden, vamos, por resumir, pero que era republicana, les incautaron todo lo que tenían. Hace 2 o 3 días salió en algún periódico que ahora van a reconstruir o van a recoger las obras de arte que se les llevaron, porque eran coleccionistas de arte, y van a encontrar no sé cuáles, porque de los 1.000 que tendrían, pues recogerán 10 o 12, ¿no? Eso es todo lo que nos van a devolver de medio siglo, César, que hemos perdido. No, es terrible. ¿Y qué hacer, Lidia, cuando, bueno, insisto, a mí lo más que me sorprende es que las familias de los que fueron asesinados pues tengan, pues vamos a entender, ese miedo metido en el cuerpo, ¿no? Porque, bueno, sí, quizás las jóvenes generaciones, los que son pues, muy adolescentes ahora, a lo mejor, pues con el miedo que tenían sus padres y demás, sus abuelos, pues, bueno, no hayan tenido nunca la impresión que esto fue así, que fue un asesinato de 1.100.000 y pico muertos, y que están, pues, metidos en cunetas por ahí, en fosas, pues no se sabe, pero vamos, a lo mejor 100.000 personas, tú imagínate. 100.000 personas. Bueno, es que las nuevas generaciones las han mantenido en la ignorancia porque les convenía, porque si se hubiera simplemente informado, ¿verdad? No, ya digo adoctrinado, que necesitaban mucho, informado en la escuela, en la universidad, en los medios de comunicación, en las tertulias, en los debates políticos de la verdadera historia de nuestro país, pues nuestros jóvenes no estarían tan distraídos, tan dedicados solo a los juegos, las PlayStation, estas plataformas de juegos, y no querrían solamente pues ir a los festivales de música y cosas así, ¿no? Tendríamos por lo menos un sector concienciado que formaría las juventudes de los partidos y de los sindicatos de lucha por cambiar este país.
pero se han esforzado, además fue el pacto de la transición, de la misma manera que cambiaron el cartel del Tribunal de Orden Público, pues de la misma manera cambiaron el sistema educativo y los principios democráticos, y engañaron y siguen engañando, como digo yo en el libro famoso este que estoy repitiendo, La filosofía del engaño. Han engañado pues a varias generaciones, y los otros, los que, quedan pocos, yo quedaré al final como un diplodocus, porque ya quedan muy pocos, mis pobres padres, Dios, pues figúrate tú, mis padres, mis abuelos, mi tía, mi tío, mis primas, que eran mayores que yo, todos han desaparecido. Y de la misma manera, pues yo me iré, y entonces pues no quedará nadie, ni siquiera para decir estas pocas palabras de queja, porque no tengo más poder que el de la queja, y gracias que tú me das esta plataforma para que yo pueda expresar. Ah, por Dios. Y esperemos que no nos pase nada, ni a ti ni a mí. Espero, pero es una tremenda satisfacción escucharte. Mira, en el artículo vas narrando pues todo el proceso de fundación de la Falange, que yo me acuerdo, siempre lo he contado aquí con frecuencia. Teníamos en bachillerato, cuando yo estudiaba, una formación del espíritu nacional que me daba un tal Mungía, el profesor que cuando llegaba el 29 de octubre, tal día como mañana, el 29 de octubre, pues entonces me pedía, como yo era el empolloncillo de la clase, pues me decía, oye, me comenta, ¿qué ha pasado tal día como hoy que se cumple? Yo tenía que repetir eso. 29 de octubre de 1933, en el Teatro de la Comedia de Madrid, tuvo lugar la fundación de la Falange con José Antonio Primo de Rivera, Ruiz de Alda, García Valdecasa, el primer aviador que atravesó el Atlántico y tal. Bueno, todo eso no me lo puedo quitar de la cabeza, porque todos los años los tíos eran, todos los años teníamos esa formación del espíritu. Año tras año durante muchos. Y sí. Cuando han dejado de hacerlo, no han enseñado ni la democracia, ni la república, ni las corrientes políticas. Pero Lidia, si es que a los pibes, a los estudiantes de ahora en los institutos y tal, no se les enseña la historia, esa historia, como si no hubiera existido la historia de un asesino, de un genocida, del golpista Francisco Franco y toda esa manada de golfo, el Queipo de Llano todavía en la Macarena, en Sevilla. ¿Pero tú crees que a estas alturas, estamos hablando casi un siglo después, del 36 a este año, al 22, pues son 86 años, casi un siglo, y esto sigue todavía con estos asesinos? Pero no es un genocida solo, son muchos. No, muchísimos. Son muchos. Ahí tenemos a Martín Villa, que fue ministro del Interior con la democracia, ¿verdad? Es el que organizó las primeras elecciones con Adolfo Suárez, y que se le exige que conteste a una querella criminal que se presentó en Argentina, y la jueza María Salvini lo citó para que declarara como responsable de una serie de crímenes, entre otros muchos olvidados y ocultos, pero uno de que se le dio la máxima publicidad, que fue en Montejurra, cuando se enfrentaron allí dos facciones del Partido Carlista, se liaron a tiros y hubo no sé cuántos muertos. Pues no ha declarado, no ha contestado a esto. En España ningún juez, ninguno se ha hecho cargo de la investigación de estos hechos. Y el que lo intentó, que fue Baltasar Garzón, lo echaron de la carrera judicial. Esto es lo que hay. Esto es un resumito, claro, porque yo tendría que dar un curso en la universidad de 9 meses cada año, pues sí, para explicarles a las nuevas generaciones y a los cursos que se van sucediendo, pues algo, un poquito, porque es tanto, pero un poquito de la historia de España. Claro, yo les dije un día, tenía un curso con unos muchachos de feminismo y política en Granada. Y vinieron muchos, venían, curiosos, supongo, y alguno interesado. Se llenó la clase enormemente. Entonces, antes de empezar el temario que yo tenía, les dije, vosotros estáis en primer curso de la universidad, me parece, era una cosa así. Digo, ¿os enseñaron la República? Y me dijeron a coro, sí. Digo, muy bien. Entonces, sabéis que la República metió en la cárcel a Juan Marc,
se hizo un silencio, porque no sabían quién era Juan Marc. Bueno, entonces expliqué que era el banquero de entonces como ahora. Entonces, el soporte económico de Franco. Coño. Claro, pero era el banquero de España, como ha sido Emilio Botín, ¿no? El de Santander. Bueno, pues lo metieron en la cárcel, sí. Y porque estaba haciendo la campaña y financiando lo que fue después el alzamiento, el llamado alzamiento, el golpe de Estado. Y vosotros sabéis que al cardenal Segura, que era el cardenal primado de España en Sevilla, también lo detuvieron por la campaña, bueno, desaforada que hacía contra la República. Hay una portada de ABC de aquella época, supongo que estará digitalizada, donde sale en portada el cardenal con sus vestuarios, con sus opalandas, y que está llevado por los dos guardias civiles y un titular enorme que pone: a Segura llevan preso. Bueno, no sabían nada, claro, de nada de esto se lo habían contado. Digo, pues ahora empezaréis a comprender por qué acabaron con la República. Porque fue capaz, quizá con mucha ingenuidad, de meterse con el capital y con la Iglesia. Bueno, esto que se explica además como oyes en 2 minutos, pues no se lo habían contado y estaban en primero de universidad. Claro, muchísimas cosas más que forman parte, bueno, de aquel calvario que le supuso a los hombres que dirigían la República intentar transformar un país que era medieval, bajo una monarquía absoluta, corrupto y traidor, etcétera, etcétera, convertirlo pues simplemente en un país del siglo XX, ¿no? Y avanzar, porque ni con los comunistas gobernaron durante unos meses, en los últimos meses de la guerra. Cuando se inicia la República, en las Cortes Republicanas, únicamente está Dolores Ibárruri como diputada del Partido Comunista. O sea que en el país que iba a haber comunismo, y bueno, los anarquistas no querían participar en el gobierno. Al final lo hicieron con Federica Montseny y García Oliver, pero al final, en el momento de la catástrofe, cuando ya se nos venía encima el fascismo, bueno, con toda su fuerza. Pues no se han explicado nada de todo esto, no se les ha instruido, no se les ha concienciado, porque la población española no tiene conciencia de ser ellos los que en teoría deberían disponer del gobierno del país, ¿no? El gobierno del pueblo. Así votan esas cosas extrañas que votan porque les han engañado, ¿verdad? Y se creen estos discursos populistas o fascistas, dependiendo, y se los creen en su desesperación de no saber a dónde van, completamente perdidos, pues primero se creyeron las mentiras del Partido Socialista y como no les han resultado, ya se sabe que es el mejor aliado del capital, pues después buscan otras soluciones extrañísimas, como ha sido Pablo Iglesias, como es ahora Abascal, y luego saldrá pues otra redentora, ¿no? Como la Meloni esa de Italia. Bueno, y así estamos, querido. ¿Qué va a ser de nosotras? ¿Qué va a ser? Ay. Mira, ¿qué va a ser? Mira, completa esto también. Hoy aniversario, 40 años de aquella campaña electoral y de aquellas elecciones que llevaron con 202 diputados a Felipe González a gobernar este país, y gobernó durante 14 años. Claro, cuéntanos el recuerdo ¿te acuerdas de la campaña? Bueno, la foto del guapito de Felipe González por el cambio, no me puedo quitarle la cabeza eso. Vaya cambio. Bueno, fue un hombre, peor no iba a ser. Yo desde el Partido Feminista había hecho campaña contra la Constitución, porque necesitaríamos pues otro curso para explicar lo que significa la Constitución que tenemos, ¿no? Esta maravillosa Constitución democrática, cuyos errores permitimos, errores en la fraseología, pero supongo que muy, muy pensados. Y luego, pues, en el contenido, claro. Bueno, pues yo estaba en Estados Unidos, afortunadamente, cuando el gran éxito, las votaciones mayoritarias y extraordinarias de Felipe González. Y yo había advertido, aunque no lo sé todo, pero por lo menos estudio, y además he vivido, y además tengo las experiencias en mi propio cuerpo, lo que suponía el mensaje y el propósito del proyecto
del Partido Socialista, porque el Partido Socialista, como sabemos, después del Congreso de Xirés, donde le cambian, ¿verdad?, echan al anterior general que anticomunistas furibundos. Han sido los partidos democráticos, han sido los agentes de la CIA mejor instruidos contra el comunismo. Bueno, el caso es que cuando votan a Felipe González, la gente, la inmensa mayoría, no sabe en absoluto ni quiénes son, ni qué antecedentes tienen, ni cómo se han comportado durante este tiempo, pero es una salida, es ver la luz al final del túnel. Y además les han hablado de avances, de progreso, de ayudas económicas, todo eso que esperaban como agua de mayo. Y se lanzaron a votarle de aquel modo. Y eso es así. Y yo, pues bueno, como ya soy vieja, y entonces no era tanto, pero ya tampoco era joven, pues lo veía con el escepticismo, que imagínate cómo lo tenemos que ver ahora. Porque ahora, ¿qué les dicen a los andaluces? ¿Qué les dicen? Después de 40 años de democracia, de 14 del primer gobierno socialista, de otros 8 del segundo gobierno socialista, y de estos 3 que llevamos con el tercer gobierno socialista, ¿qué les dicen? A los aparceros, a los que echan de las casas, a los que no llegan con un sueldo de 900 euros, a los que no pueden pagar la luz para calentarse. ¿Qué les dicen? ¿Qué les dicen? ¿Qué han hecho? ¿Qué avances? ¿Qué igualdad? ¿Qué reparto de la riqueza han inspirado, han dominado y han construido en nuestro país los socialistas? No contestan. Yo en un debate con unas que vinieron a Ateneo de Madrid y que estuvieron quejándose todo el rato en las posiciones del PP, ¿no? Además, en la sala, naturalmente, no había nadie del PP, porque toda la mesa estaba constituida por diputadas socialistas. Cuando terminaron dijeron, bueno, pero dejar ya este discurso, porque además aquí, ¿a quién se lo dirigís? Aquí nadie va a votar al PP. Pero ahora decidme, ¿qué habéis hecho vosotros en esto y en esto y en esto? Pues no me contestaron, claro. Ay, bueno, no vamos a hablar del pasado o cosas así. Y yo, Lidia, quiero hablar contigo, yo te voy a echar uno. No, nada, ni me llamaron ni para qué las quiero. Claro, la socialdemocracia se ha especializado en engañar a la gente. Durante un tiempo, y ese tiempo, no lo olvidemos, estaba la Unión Soviética. Durante un tiempo, la socialdemocracia, sobre todo nórdica, en Europa, en realidad se recluyó allí, en los países nórdicos, pues le dio una serie de ayuditas a los trabajadores. Naturalmente, el capital seguía intacto, y la OTAN también, y las bases militares estadounidenses, y el reparto de la riqueza que sabemos. Pero bueno, a los trabajadores que estaban en la miseria, pues les dieron eso, medicinas y algún piso y unas ayudas. Y con eso se amaestra a la gente, se domestica. Estaban tan contentos hasta que hundieron a la Unión Soviética. Bueno, esto lo cuento en el libro que me ha costado 3 años de trabajo y por tanto, pues quiero sacarle fruto, ¿no? Porque esto es lo que sucedió. En cuanto a la Unión Soviética consiguieron derrotarla, no se hundió por la burocracia interna, como están repitiendo aquí los voceros del capital. La derrotó el capitalismo, las sucesivas guerras que mantuvo contra ella. Bueno, pues entonces la socialdemocracia ya no la necesitaba, el capitalismo ya no la necesitaba para parar el avance del comunismo, por lo tanto se ha convertido en lo que es, en una rapiña continua. No solamente no se reparte la riqueza, sino que ni siquiera las ayuditas que tenían y la situación así de mantenimiento, bienestar relativo, se ha mantenido, ha crecido de todos los ítems que podemos ver, que lo publica la prensa oficial, no me invento nada. Todos los ítems de la desigualdad han crecido. Y ya no digamos el conflicto de hoy, de la guerra de Ucrania, que nos va a llevar además pues, a morirnos de frío este primer invierno. El segundo a lo mejor ya no estamos vivos. La verdad es que es terrible. Lidia, sigue profundizando sobre estos 40 años de... Bueno, lo anterior no se podía llamar
nada de democracia, pero bueno, con Felipe González empezó a hablar de esto, pero claro, ahí están los GAL, señor X, todas estas historias que siguen también ahí dormidas. Bueno, claro, pero sí, es que el pacto, que no fue ni pacto, porque Felipe González, mira, lo escogió la CIA. Y yo estaba en Sevilla presentando otro libro, me acuerdo de aquel acto, llenísimo el acto, y yo veía las caras de muchos que sabía que eran del Partido Socialista. Entonces un camarada un poco valiente se levantó y me preguntó, óigame, ¿es verdad que el Congreso de Sires estaba la CIA? El Congreso de Sires, donde escogen a Felipe González, ¿no? Y echan al otro, que no me acuerdo el nombre ahora, el secretario que había sido muchos años del Partido Socialista. Y lo miré fijamente, y pensando a ver lo que se va a armar, y dije, el Congreso de Sires lo organizó la CIA. Bueno, no me contestó nadie, ni siquiera las que yo sabía que tenían carnet del PSOE, ¿eh? Nadie se levantó a protestar, a decir, parece mentira, no sé qué. Bueno, porque, claro, había llegado el momento, Franco se estaba muriendo, y había que tener un relevo. El antiguo secretario no servía, estaba anticuado, era además de una manera muy visible un anticomunista furibundo, pero resultó que luego los nuevos, que se les llamaron los jóvenes turcos, no sé si te acuerdas, que salió por ahí Alfonso Guerra diciendo que ellos eran los jóvenes turcos. Nadie debe saber en España lo que significa eso, claro, pero se refería a la revolución de Kemal Atatürk en Turquía, cuando, bueno, quitó los velos y quitó tal, hizo un país laico y dejó de ser, pues, el país medieval que era, ¿no? Bueno, pues entonces salieron así. Ellos iban a transformar el país. Bueno, esto estaba organizado, pero además es que hay testimonios, hay pruebas, no hay más que leer, buscar la biblioteca, porque Carmen García Bloise, que había sido una diputada y miembro del Partido Socialista muy conocida, muy amiga de Alfonso Guerra, contaba que ya estaba en el exilio con su familia, ya nació en Bélgica, que se habían reunido en Bélgica, en la sede de la OTAN, se habían reunido pues con los partidos socialistas y con los demócratas y tal, comunistas nada, claro, y los monárquicos incluso, claro, para organizar la transición en España. Estaba organizado desde años atrás, porque la muerte era inevitable y por lo tanto Franco iba a desaparecer, y además éramos una excrescencia en el concierto europeo de las naciones europeas, ¿verdad? Después de la Segunda Guerra Mundial ya no quedaba ninguna dictadura más que la nuestra. Bueno, y los pobres portugueses, que de todos modos se quitaron al dictador un año antes que nosotros. Bueno, el caso es que estaban preparados, estaba organizado, y las pautas eran, en grandes rasgos, las pautas eran, España sería una monarquía, ¿no? Nos pondrían al tipejo que se había educado, se había formado y troquelado allí a los pies de Franco, que además había llegado a esto por casualidad, porque se había matado al hermano. Y esto no lo recuerda nadie, ¿eh? No quiere recordarlo nadie. Después de esto, sería, naturalmente, fue recibido el Juan Carlos I. ¿Te acuerdas aquella frase que decían que ellos no eran monárquicos sino juancarlistas? Pues sí. ¿Te acuerdas? Bueno, menudo ejemplo, ¿no? Con la serenidad o la paciencia budista, ¿verdad? Podemos sentarnos debajo del árbol de Buda y mirarlos a todos y decir, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Ahora qué? A ver qué argumento. Mira, bueno. el tema, si me permite, Lidia, es que, mira, uno hoy, por ejemplo, yo leía El País y tal, y página 4. Carl Bildt, un ex primer ministro de Suecia, ¿no? Hablaba. Sí, conflicto. Ahora resulta que Suecia está gobernada por los de derecha. Sí. Dice, el conflicto terminará cuando su régimen se derrumbe. Dice, con la desesperación de Putin no es descartable un ataque nuclear inminente. Fíjate, un ataque nuclear inminente. Por otro lado, 2 paginitas detrás, en la página 6, Emilio Gentile, historiador, es un disparate pensar que el fascismo puede volver. Las comparaciones no valen para nada, la historia siempre es distinta. Los descendientes... Pero coño, ¿cómo que no puede volver el fascismo si está allá en Italia, joder?
Pero bueno, y en Hungría y en Polonia, joder. Sí, bueno, si es que el engaño continúa todo lo que van publicando, lo que van difundiendo, todos los debates, todas las tertulias televisivas, todas están organizadas para engañar al pueblo, este pueblo crédulo y sobre todo temeroso, porque han conseguido, claro, en España han conseguido, tú decías lo del miedo antes, pues claro, han conseguido que el recuerdo del horror que fue no solo la guerra, sino sobre todo la represión posterior, pues no se haya olvidado, se ha quedado grabada en los genes de generaciones enteras. Bueno, pues claro, no se atreven ni a oponerse, ni a dar sus testimonios, ni por supuesto a luchar. Y entonces pues le siguen ensuciando las mentes con estos mensajes. La frase de Marx, bueno, Capital, no fue solo porque escribiera el Capital, sino la frase de Marx que decía que Hegel había hablado de que la historia siempre se repite dos veces. Y Marx añade, pero la primera como tragedia y la segunda como farsa. Y aquí podemos poner el ejemplo más escandaloso, que es el golpe de Estado del 18 de julio del 36 y el golpe de Estado del 23 de febrero del 81, ¿verdad? Y el uno es la tragedia y el otro es la farsa. Y esto es lo que sucede. Evidentemente, hoy el fascismo clásico, aquel que defendía Mussolini primero y luego José Antonio y todos esos, pues no es exactamente así, porque lo tienes que mirar la página web de Vox, que yo, bueno, como soy una rata de biblioteca también, estoy siempre buscando los datos, y que empieza diciendo, Vox es el partido del sentido común. Sí, es la primera frase. Es que, claro, hay que documentarse, ¿no? Porque yo me reía el otro día de un diputado de Vox que conozco, que bueno, que lo trato, y que con otros estaba, y le dije, ¿y esto del sentido común qué es? Porque yo he escrito todo un capítulo en el libro sobre la política del sentido común, ¿no? Pero luego defiende las elecciones, la democracia, la limpieza contra la corrupción, nada, vulgaridades, lugares comunes de hoy, que están en su página web como presentación del partido, como tesis ideológicas del partido. Pero claro, ¿qué es lo que pretenden? Pues ¿cómo les gustaría volver a implantar una dictadura fascista? Abascal estaría encantado. No se atreve porque los tiempos son otros y la propaganda hay que hacerla pues de acuerdo. Pero bueno, la Meloni no se retrae tanto. Ahora sí que dice que quiere estar en Europa, que ahora, y además qué cosa, para hablarlo otro día, pero qué cosa, ahora resulta que Europa es el ejemplo de democracia, de justicia y de reparto y de unidad. Primero ya se ha ido el Reino Unido. Después están peleados Hungría y Polonia con el resto. Ahora Francia y Alemania no se han llevado nunca bien, eso ya se sabe. Y nada, ha dicho Macron que por su casa, que por su país, no va a pasar el gasoducto ese que pretendían desde España. Ya cambian no sé qué rollo que nos costará miles de millones para no sé qué, por más. Y etcétera, etcétera. Aquí ni unidad, ni democracia, ni igualdad, ni libertad. Ahora yo querría, el minuto que me dejes, sí. hablar de lo que está pasando con la ley trans, con este engrudo, con esta monstruosidad jurídica que supone una ley que ya decide que no hay mujeres ni hombres, Ahora todos podemos cambiar, ¿verdad? Porque somos un magma, una especie de amebas, que un día somos hombres y otro día somos mujeres. Y aquel que se oponga, como me ha pasado a mí, pues va a ser encausado. Y además va a ser encausado según las normas que el franquismo montó. Porque en una ley como esa no puede haber una modificación del Código Penal. Por lo tanto, no va a ser exactamente una causa, un proceso penal, sino administrativo. Y entonces le pueden poner a quien se oponga una multa que va de 60 a 120.000 euros. Y una vez pagada puedes reclamar. Te vas a un proceso judicial, entonces sí, porque el sistema judicial aún también siguió en el franquismo, las formas siempre hay que mantenerlas. Bueno, pues esta ley está penando la libertad de expresión,
está diciendo que la biología humana no existe. Abolen la realidad. Entonces, todo aquel que quiera en cualquier momento de su vida, aunque tenga 8 años, dice que no, el niño que anda por ahí diciendo, yo soy una niña, ¿no? Porque me gusta vestirme de rosa con un vestidito de volantes. Pues ya puede decidir que le cambien el nombre en el registro civil, que le hormonen para que no, o le quiten las hormonas, le bloqueen las hormonas para que no le crezcan los huesos y no se deforme, claro, los caracteres secundarios del varón. Y después de esto, pues cuando sea, porque a muchachitas de 14 años les han hecho mastectomías cortándole los 2 pechos, para fingir, porque nunca dejarán de tener la estructura genética femenina, para fingir que son chicos. Y esto lo quieren aprobar sí o sí. Y la que está, pero absolutamente obsesionada con esto, que es la ministra de Igualdad, la Irene Montero, pues parece que ha dedicado su vida, este es el objetivo de su vida, a conseguirlo. Y a todo esto el PSOE, que gobierna y todavía tiene mayoría, pues le permite, porque la necesita los 32 votos ahora que tiene, o 33 votos que tiene, y lo necesita. Y no le importa nada el sufrimiento de los niños, ni de las mujeres, ni la locura que supone desde el punto de vista biológico y sociológico y también moral. Y al mismo tiempo, yo estoy, desesperada. En mí me procesaron una vez, ya lo sabemos, hace 2 años que la Fiscalía del Odio me persiguió. Bueno, pues han perseguido a otras, han intentado acabar con una presentación de un libro de unos filósofos en Barcelona, se meten además en actos o en manifestaciones estos supuestos trans y nos agreden y nos insultan y no pasa nada. Porque aquí ni padres ni madres, ni biólogos, ni psiquiatras, ni psicólogos, ni médicos, endocrinólogos, ni profesores, ni políticos, ni nadie, más que unos cuantos, que no quiero que se ofenda a nadie, hay unos cuantos que han protestado, que lo han puesto en Twitter, etcétera. Pero como movimiento de repulsa absoluto, pues somos muy pocas las que salimos a manifestarnos y además nos pegan. Oh. ¿Qué país tenemos o qué mundo tenemos? Porque es que esto es la fuerza de un lobby trans internacional, Aquí podemos explicar cómo las leyes se aprobaron en Suecia y también Noruega y el Reino Unido, han tenido que ir ahora derogándolas porque han cometido verdaderos crímenes, Han mutilado a muchachitas y muchachitos, nos han hecho desgraciados para toda la vida. Tienen que ser dependientes, muchachos jóvenes y chicas jóvenes, que son dependientes ahora de un tratamiento eterno. ¿Qué pasa en nuestro mundo? Pues, César, ¿qué mira, pasa? ¿qué pensaba Carlos Pari? ¿Qué pensaba él de esta época y esa transición tan maravillosa que todo, dice que el mundo elogia toda la transición española y toda esta vaina? ¿Qué pensaba Carlos Pari? Bueno, naturalmente estábamos los dos en la misma línea. Yo en la transición no lo conocía todavía, más que de nombre, claro. Y él estaba entonces, en la transición estaba todavía como filósofo independiente. Y después, cosa que arruinó su carrera profesional, entró en el Partido Comunista y estuvo en el Comité Central del Partido Comunista, hasta que también Carrillo y su pandilla, ¿verdad?, empezaron la transición de verdad que tenían por lo visto que hacer, con el reformismo de aceptar la monarquía, que eso fue algo que nos desmontó, desde luego, y además es el final, ¿no? Es la agonía del partido, hay que ver cómo está. Y luego, cuando estuvimos juntos, él escribió unos libros conmigo realmente espléndidos, como es Biología y Cultura en la realidad humana, y también pues estuvo contando sus memorias, y la crónica de la sociedad nuclear, que estaba realmente muy enfadado con lo que estaba pasando. Y me alegro, en la medida que me entiendes, que no esté ahora porque estaría muy desesperado. Él ya cuando, poco antes de morir, un año antes, estuvo escribiendo a la par que nosotras de lo que suponía ese término de género y autodeterminación de género, unas cosas completamente absurdas, unas monstruosidades lingüísticas que no llevaban a ninguna parte.
y que aceptaron las universidades y todo el mundo, incluyendo la nuestra, ¿eh? Ahora muchas profesoras se quejan, pero ellas alimentaron desde el principio semejante discurso estúpido. Y él escribió, yo utilizo muchas veces sus textos, sus páginas, y lo cito. Y imagino lo que sería que también mis padres estuvieran viendo este disparate. No sé si vamos hacia una distopía. Ay, quita. Pues Lidia, un abrazo muy fuerte, mija. Bueno, a seguir escribiendo a tope. Siempre. Después leeremos completo aquí en las ondas el artículo este último, porque... ¡Ah, qué bien! Sí, lo leeremos porque me parece formidable que se aclare, hombre, poco menos que es un angelito... Esto que decía Tapies, que es una frase lapidaria que pongo al final, que no he olvidado nunca, de un artículo que escribió contra Dalí, otro fascista, sinvergüenza, aprovechado, bueno, todo. Y decía, en España no hay nada más rentable que tener un pasado fascista. Y eso es verdaderamente demoledor. Eso indica la calidad moral, la calidad política y democrática de los gobernantes de nuestro país y al mismo tiempo, claro, la pasividad de nuestro pueblo. Bueno, tú lo escribes, lo recoges este párrafo citando incluso a la portavoz, a la ministra Isabel Rodríguez. Este es el personaje por el que la sonriente y femenina Isabel Rodríguez y todo el gobierno de España social comunista siente tanto respeto. Recuerdo una frase de Antoni Tapies refiriéndose a Salvador Dalí y a los elogios y homenajes otorgados a este después de la dictadura. En España no hay nada más rentable que tener un pasado fascista. Hay que joderse. Un abrazo. Bueno, un abrazo muy fuerte. Hay que joderse, lo dije yo. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego, pronto. Lidia. Ánimo. Hasta pronto.